Bueno, ahí ya está grabando. Bueno, ¿cómo vienen entonces con la bibliografía? ¿Van siguiendo? ¿Les resulta difícil? Me parece que la bibliografía es sencilla. ¿Quién apareció ahí? Josefina. Hola, Josefina. Eh, Fíjense si ustedes observan la bibliografía que está publicada. Ahí vemos, esperen que me voy a la unidad 3. Porque la idea de hoy es cerrar unidad 3. Bueno, el otro día estuvimos viendo, y en las clases anteriores vimos la cuestión del derecho al acceso al trabajo y el derecho del trabajo. Ahí tienen eh, lo que es el texto. Bueno, primero las leyes que rigen el trabajo y estas reglas básicas que rigen las relaciones de trabajo. Después está el texto de Sosa, derecho al trabajo de las personas desaventajadas. Eso tiene que ver mucho con el tema de la accesibilidad que hablamos bastante también. Después dejé algunas fichas de cátedra que les podían simplificar. Dejé, por ejemplo, el trabajo en la administración pública. Esa es una ficha de cátedra. Pero si van a la complementaria, tienen alguna ficha de cátedra también que simplifica el concepto. Incluso esa las armé yo, que dice ficha de trabajo autogestionado y ficha de empleo público. Ahí tienen desarrollados los conceptos. Les puede ser de utilidad esas dos, que son cortitas y un poco les simplifica el concepto. Después también en relación a lo que tiene que ver con eh, el concepto de trabajo, tienen ahí Grisolía, que habla del contrato de trabajo y la relación de trabajo, y, eh, y sobre trabajo y derecho del trabajo, están los dos textos. Y después ya nos metimos en la cuestión de los sindicatos, y en los sindicatos hemos dejado Etala, donde están los caracteres del modelo sindical argentino, y una ficha, que es con lo que vamos a cerrar hoy, que dice ficha sindicatos, que ahí un poco reforzamos un poco los conceptos que estuvimos elaborando para dar cierre a la unidad 3. Bueno, si no hay dudas, avanzo entonces con la ficha de sindicatos. Digo que avanzo con la ficha porque la ficha es muy ordenadora en relación a la legislación aplicable y a los conceptos más importantes en relación al tema de derecho colectivo. Recordemos cuando hablamos de las relaciones entre las representaciones de los trabajadores que se materializan en esa potestad que da la ley a los sindicatos, siempre y cuando hayan cumplido, ¿no?, con los requisitos que establece la ley, y que tienen que ver con el otorgamiento de eso que llamamos personería gremial. Y, por otro lado, la representación de la parte empleadora, o también llamada la patronal, esa relación entre ambos se denomina derecho colectivo. ¿Y por qué colectivo? Porque ambos representan colectivamente a cada sector. Y es legal, no hace falta que le hayan dado un poder. La personería gremial, de alguna manera, es eso. Es la capacidad de representar colectivamente a un sector, en un ámbito geográfico determinado, en una rama de actividad determinada. Primero rama de actividad, ¿se acuerdan? También podía haber excepcionalmente sindicatos profesionales y no podría haber, a pesar que lo intentaron durante el menemismo, es un poco la mirada del neoliberalismo, ¿no? La mirada neoliberal, obviamente, en principio es negar, la primera estrategia es negar el derecho del trabajo, digamos.
hay un cuestionamiento considerándolo al derecho de trabajo como algo distorsivo del mercado de trabajo, porque implica una intervención del Estado en la relación de trabajo capitalista. Pero como segunda estrategia, las posturas neoliberales lo que apuntan es a flexibilizar esa relación, o sea que la intervención sea lo menor posible, y en el derecho colectivo particularmente lo que apuntan es a dar preeminencia a los sindicatos de empresa por sobre los sindicatos por rama de actividad. De esa manera fragmentan la fuerza del movimiento obrero. Entonces solo tienen fuerza aquellos sindicatos donde las empresas son más importantes, más potentes, ¿no? Y van perdiendo fuerza en los ámbitos de actividad que generan menos productividad o menores ingresos. Entonces, la idea de la unificación en, en una rama de actividad de la representación lo que genera es una mayor fortaleza para el sector trabajador. ¿Se entiende por qué? ¿No? Imagínense, el que representa no solamente una empresa determinada, sino representa a todos los metalúrgicos. Estamos hablando siempre del ámbito de representación de ese sindicato, ¿no? Puede ser, recordemos, puede ser local, provincial, nacional, puede ser una unión o un sindicato de base, puede ser una federación o puede ser la propia Confederación General de Trabajo. Y si ustedes observan ahí la ficha arranca entonces dividiendo el ámbito de lo que es el derecho individual del trabajo, y ahí define, entonces relación entre un trabajador y un empleador individualmente. Ahí es la regulación del contrato de trabajo particular. Por otro lado, el derecho colectivo del trabajo, que involucra a las normas que refieren entonces a las relaciones entre un empleador, grupos de empleadores con grupos de trabajadores o las organizaciones que les representan. Ya estaba hablando de lo colectivo como grupos de trabajadores, a través de las organizaciones entonces que las representan. Como dijimos, los sindicatos. Y lo que se verifica en el derecho colectivo es una pluralidad entonces de trabajadores por esos colectivos que son representados y un interés colectivo. Por eso esa representación genera que las negociaciones que se den en el ámbito del derecho colectivo valen para todo el sector. El interés es de todos los trabajadores. Y esto está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que desde el derecho protectorio mismo hasta la libre asociación sindical que el propio 14 bis establece. Cuando dice organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Y eso después se va a consagrar en la ley de asociaciones sindicales, que es la ley 23.551. Y esa ley, y lo que decíamos, todo lo que involucra o lo que implica la personería gremial, una de las derivaciones de la personería gremial que era la posibilidad de negociar colectivamente. Entonces aparece esto que llamamos negociación colectiva. ¿Qué tiene de interesante la negociación colectiva? Que, ¿se acuerdan del principio de norma más favorable y de condición más beneficiosa? Bueno, la ley establece un marco, que es un piso de derechos. No podría salir una norma, si yo suscribo un contrato de trabajo en el marco de una ley que está vigente ahora, si mañana se dicta o se negocia una convención colectiva de trabajo, no puede estar por debajo de la ley. ¿Por qué? Pues estaríamos violentando, ¿se acuerdan? La regla de la norma más favorable o de la condición más beneficiosa, ¿se acuerdan? Porque si lo variamos en el tiempo del contrato, nunca puede ser en contra de las condiciones que están adquiridas. Y estando dos leyes vigentes, siempre debe regir, ¿se acuerdan? La más favorable al trabajador.
Entonces, la negociación colectiva, la particularidad que tiene, es que siempre es en beneficio del trabajador y nunca en perjuicio, porque no se puede aplicar en perjuicio. Y para que un convenio colectivo, un acuerdo colectivo adquiera validez, no alcanza con la simple suscripción de las partes, sino que requiere también la intervención del Estado. Acá el Estado tiene una participación muy importante. No es parte, pero interviene en el proceso de negociación. De alguna manera certifica la suscripción de ese acuerdo colectivo, pero además no es solo la certificación, además de alguna manera lo tiene que aprobar también el Estado, porque hay un interés público en juego. ¿Y qué chequea el Estado para aprobar lo que en la ley denomina esto homologación? O sea, un convenio, o sea, no solo se suscribe, sino que debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación. ¿Y qué es lo que tiene que controlar el Estado para homologar? O sea, ¿el Estado decide arbitrariamente si lo aprueba o no lo aprueba? No. El Estado debe analizar que sean garantizados los derechos de los trabajadores en ese convenio. Se hace un control siguiendo la línea del principio protectorio en favor de la protección de los derechos de los trabajadores. Es decir, no podría homologar, por ejemplo, si por ejemplo la ley dijera, 14, dice la ley de contrato de trabajo, cuando yo empiezo a trabajar, ¿cuántos días de vacaciones tengo por año? Bueno, tengo 14 días. Ahora, no podría venir una convención colectiva de trabajo que diga, bueno, a partir de ahora los empleados de comercio tienen 12 días de vacaciones. No debería el Ministerio de Trabajo homologar ese convenio colectivo. Como tampoco debería homologar condiciones que estuvieran en contra de la ley de contrato de trabajo. O sea, ni condiciones peores que la ley establece, ni contradecir la ley. El gato se le descontroló a Juan. Se le descontroló. A mí también, la otra vez se me pasó por encima. Eh, entonces, esa es la idea de la homologación, la aprobación, entonces, del convenio colectivo de trabajo por parte del Ministerio de Trabajo. Si no existe esa homologación, el convenio todavía no adquiere ejecución, no tiene aún validez. A veces ha pasado que el Estado abusó en esta facultad que tiene de homologar y excedió el tiempo razonable para homologar un convenio. Por ejemplo, pasó en la época del macrismo, cuando los bancarios firmaron un convenio y que era muy favorable a los trabajadores y el macrismo lo consideró que generaba salarios muy altos y con ello expectativas inflacionarias. Bueno, no lo quiso homologar y los bancarios fueron a la justicia y de ahí se determinó que el Estado está obligado, si no ve ninguna objeción, está obligado a homologar el convenio. No es una cuestión discrecional del Estado aprobar o no aprobar. Está obligado a aprobarlo si no ve ninguna irregularidad en el convenio. Eso también para que entendamos cuál es la intervención del Estado. O sea, la intervención del Estado es exclusivamente para hacer un control formal y material en relación a la protección de los derechos de los trabajadores, nada más. O sea, que se han cumplido las formalidades, que no se opone a la ley y que se protegen los derechos de los trabajadores. Nada más. A su vez, el 14 bis, además de establecer la negociación colectiva, cuando habla de concretar los convenios colectivos, y ahí es que sale la ley 14250, establece también el derecho al conflicto colectivo, incluso a mecanismos de solución de ese conflicto colectivo. Ya aparece el derecho a la huelga, que como ya habíamos dicho el otro día, no estaba en la Constitución del 49,
y la posibilidad de solucionar el conflicto recurriendo entonces a la conciliación y al arbitraje. Es decir, a la intervención que puede tener en caso de que sea convocado o que resulte necesario, por razones de interés público, de la autoridad estatal para solucionar el conflicto. En el caso de la conciliación, el conciliador interviene, pero intenta mediar y que las partes negocien. En el caso del arbitraje, y esta es la diferencia entre la conciliación y el arbitraje, este conciliador de alguna manera además tiene como tiene facultad de decidir. Esa es la diferencia entre el conciliador y el árbitro. Entonces, si ambas partes aceptan que el Ministerio de Trabajo sea el que decida, que ocurre pocas veces, pero a veces ha ocurrido, es el Estado el que pone fin al conflicto. Pero no lo hace de manera, porque no es un juez, no lo hace de manera compulsiva, sino que el arbitraje debe ser requerido por ambas partes. Es como buscar un tercero que defina ante el conflicto. A su vez también el 14 bis establece algo interesante que también lo hablamos, que llama la atención, que dice, habla de la participación de los trabajadores en la empresa, dice incluso con control de la producción y colaboración en la dirección. Bueno, esto tiene algunas aplicaciones que a veces se ven en los convenios colectivos de trabajo, cuando se otorga, por ejemplo, alguna participación accionaria al sector de los trabajadores. Apareció también, ahí dice en la ley 23696, dice la ficha, que tiene que ver, por ejemplo, cuando se privatizaron las empresas, que las indemnizaciones se pagaron con paquetes accionarios de las empresas. Pero bueno, no hay todavía una ley de regulación global de esto, sino hay experiencias particulares de esta participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Después la ficha nos habla de algo que también hablamos el otro día, las etapas que ha tenido el movimiento obrero, y que tiene que ver primero con una etapa en la historia, ¿no? Primero una etapa de represión, luego una etapa de tolerancia, para luego una etapa de reconocimiento que en nuestro país recién se va a dar en la década del 40, pero que tiene que ver internacionalmente con el avance del constitucionalismo social y disposiciones del derecho internacional que emergieron a partir de 1919 con la creación de la Organización Internacional del Trabajo y que van a proteger la acción sindical justamente. En la Argentina, la formación de los sindicatos data del siglo XIX. Fíjense, en 1871 los tipógrafos, 1877 la fraternidad, y después acontecimientos que ya dijimos muy significativos, como por ejemplo en 1929 la Patagonia Trágica, o también marca la fecha en 1901 la primera Federación Obrera Argentina, ¿no? La FOA. Profe, Sí, perdón, no escuché bien el año de la formación de los sindicatos, de los primeros sindicatos. están en la ficha, lo puedes ver, pero te digo, 1877 la Fraternidad, por ejemplo, y en 1871 los tipógrafos. Luego ya el proceso de reconocimiento, como dijimos, en el año 45. Ahí aparece el reconocimiento legal e incluso constitucional con la Constitución del 49, ¿no? Donde aparece la idea del derecho a agremiarse, algo que a pesar de que la Constitución del 49 va a ser dejada de lado, va a persistir en el artículo 14 bis que aparece en el año 1957. Recordemos que por el golpe militar que ocurre durante el gobierno de Perón, ¿no? Y la reinstalación de la Constitución de 1853 con la modificación de la incorporación del artículo 14 bis. Entonces,
cuando hablamos de esta idea de agremiarse, esto deriva de no solo el artículo 14 bis, sino también tenemos alguna formulación en el artículo 14 cuando dice derecho a asociarse con fines útiles. Esto tiene que ver entonces también con la posibilidad de participar sindicalmente, ¿no? Y también con tratados internacionales de jerarquía constitucional, que recordemos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la diferencia de los tratados? Donde algunos están constitucionalizados, entre ellos, por ejemplo, la Declaración Universal, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Cuando dice toda persona tiene el derecho de asociarse con otros para poder ejercer y proteger sus intereses de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional y sindical, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos lo establece expresamente el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse. La Convención Americana de los Derechos Humanos, ahí también llamada el Pacto San José de Costa Rica, ¿no? Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con fines laborales, dice. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también se establece el derecho a sindicarse e incluso se establece el derecho a huelga. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde también se establece el derecho a asociación. Y a su vez, encontramos fuentes del derecho colectivo en los convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Particularmente dos son fundamentales, que uno es los dos son de la década del 50, ratificados en el 59 y en el 56. Uno es el convenio 87, que es básicamente sobre libertad sindical, ratificado en 1959, y el otro es el convenio 98, el 87 y el 98. Y a su vez, las leyes que siempre decimos, donde las dos más importantes son la ley 23.551 de asociaciones sindicales y la ley 14.250 sobre convenios colectivos de trabajo. Y cuando hablamos de libertad sindical, ¿qué significa esto? Dice, es el conjunto de derechos, potestades, privilegios e inmunidades otorgadas por las normas constitucionales, internacionales y legales a los trabajadores y las organizaciones voluntariamente constituidas por ellas para garantizar el desarrollo de sus acciones lícitas destinadas a la defensa de sus intereses y al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Esa es la definición de Tala, que bueno, lo hemos dado en el texto sobre el modelo sindical argentino, donde están los caracteres. Pero ahí tienen entonces la definición de Tala de libertad sindical. Y es la propia ley de asociaciones sindicales en el artículo 1 que garantiza la libertad sindical. Entonces, pero fíjense, la libertad sindical tiene que ver con un aspecto individual, o sea, la acción sindical no solamente es del empleado, es del sindicato como representante de intereses colectivos, sino también es del propio trabajador, el derecho individual del trabajador de asociarse, de participar en un sindicato. Y después toda la cuestión de la representación colectiva. O sea, tiene un aspecto colectivo y un aspecto individual. Y que tiene que ver también desde una dimensión positiva y negativa. Positiva en el sentido de no impedir ni obligar al trabajador a desarrollar acciones sindicales. Entonces, esta libertad sindical, desde el punto de vista individual, tiene que ver con el derecho de constituir asociaciones sindicales, el derecho a afiliarse, a la permanencia en una asociación sindical, a reunirse y desarrollar actividades sindicales.
a peticionar ante las autoridades y los empleadores, a participar en la vida de los sindicatos. Eso es desde el punto de vista positivo, tal cual los pone la. Y también, por ejemplo, lo que decíamos, no puede ser obligado. También el trabajador tiene derecho a no afiliarse, tiene derecho a desafiliarse, tiene derecho a no participar de una huelga. Digo, pues esta es alguna cuestión que habitualmente se plantean, ¿no? En los conflictos colectivos y quien es llamado carnero, ¿no? Es habitual por no adherir a la huelga. Pero también la libertad sindical tiene ese aspecto negativo, que uno tiene derecho a, más allá de uno pueda cuestionarlo moralmente, por falta de solidaridad, pero existe el derecho dentro de lo que es la libertad sindical también de no participar, por ejemplo, en un conflicto colectivo. Desde un punto de vista colectivo positivo, entonces hay derecho a constituir organizaciones, a redactar estatutos y reglamentos, a elegir libremente a los representantes, a organizar la administración del sindicato. Y, por ejemplo, desde el punto de vista negativo, es derecho a que las entidades sindicales no sean disueltas o suspendidas por la vía administrativa. O sea, no solamente derecho a constituir, sino que el Estado se abstenga de realizar cualquier acción para evitar la organización sindical, ¿no? La constitución de organizaciones sindicales y su funcionamiento. Y entonces, ahí vamos a la definición más técnica de sindicato, que ya la venimos desarrollando. Son aquellas asociaciones que tienen por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores en relación de dependencia. ¿Bien? O sea, el objeto es defensa de los intereses de los trabajadores en relación de dependencia. Esas son las asociaciones sindicales. ¿Puede haber sindicatos de trabajadores autónomos? No en los términos de la ley de asociaciones sindicales. Nosotros le podemos llamar sindicato, pero no lo sería en los términos de la ley. Entonces, por ejemplo, si dijeran, bueno, vamos a armar el sindicato de trabajadores sociales, ¿no? No estaría, porque puede haber trabajadores sociales que trabajan en relación de dependencia y otros no. O el sindicato de, por ejemplo, ¿vieron la agremiación médica platense? Nuclea a los médicos, habitualmente, y disputa los honorarios que se les pagan a los médicos que trabajan en su consultorio con el IOMA, por ejemplo. ¿Es un sindicato? Ellos dicen, no, el sindicato nuestro es la agremiación médica. ¿Es un sindicato de la agremiación médica? No. ¿Por qué? Puede tener la defensa de intereses gremiales, del gremio, pero no es propiamente una asociación sindical en los términos de la ley 23.551 porque no son trabajadores en relación de dependencia, ¿se entiende? O sea, que no sea un sindicato en los términos de la ley no impide que los trabajadores, en este caso autónomos, se puedan nuclear para en defensa de sus intereses. De hecho, el 14 bis garantiza la libre asociación con fines útiles, el artículo 14 de la Constitución, perdón. Ahora, cuando hablamos de asociación sindical, nos referimos a la defensa de intereses de trabajadores bajo relación de dependencia. Esperen que acá me hicieron preguntas y no contesté, disculpen. Esta ficha es la que se llama Sindicatos y Movimiento Obrero. No, se llama Ficha Sindicatos. Así, pues claro, después dice, el título digital del archivo es Ficha Sindicatos. Si la abren, la voy siguiendo. La estoy siguiendo. Bien, entonces decíamos, el objeto de esta asociación es la defensa de intereses de trabajadores en relación de dependencia. ¿Y para qué? Bueno, en todo lo que se relacione con las condiciones de trabajo, pero también las condiciones de vida en general del trabajador. Y que mediante la acción gremial, dice, contribuyen a remover los obstáculos que dificultan la relación plena del trabajador. Así nos vamos a los tipos
de organización sindical. Entonces tenemos los sindicatos, dijimos, ¿se acuerdan? De actividad, rama o industria. Esto se llama una forma de organización vertical. ¿Por qué es vertical? Porque un sindicato está por encima de todos los trabajadores de una misma rama. En un segundo escalón está el sindicato de oficio, profesión o categoría. Horizontal, viajantes, actores, médicos. Están en un segundo rango porque es porque si no hay sindicatos de actividad, ramo de industria, solo ahí puede haber sindicato de oficio, profesión o categoría. Y después tenemos el sindicato de empresa, que en principio solamente podría existir, no es que está totalmente negado, pero solo podría existir si no hubiera sindicatos por rama de actividad o por profesión. Lo cual no ocurre en nuestro país eso. Por eso es restringido. Y en el caso de que aún existiendo, luego se creara el sindicato por rama de actividad, va a prevalecer ese. Acá preguntan, ¿los gremios de empleados públicos son sindicatos en los términos de la ley? Sí, son sindicatos en los términos de la ley, pero con algunas particularidades que tiene el empleo público. O sea, el empleo público ha adoptado la organización sindical que rige para los trabajadores regulados por la ley de contrato de trabajo, pero no existe en el ámbito estatal la unicidad sindical, sino que en el ámbito estatal hay pluralidad sindical. Es decir, no hay un solo sindicato en personería gremial. Bien, ahí Eliana me avisa que hay algunos que no pudieron conectarse, pues les anda mal internet aulas, dice. Bueno, van a poder tener la clase grabada igualmente de todos modos. En un rato la vamos a colgar. Te agradezco, Eliana, por el aviso. Entonces, ahí definimos los tipos de organización y los niveles. Los niveles serían de primer grado, empezamos por abajo, los sindicatos de uniones, de segundo grado, las federaciones, y de tercer grado, las confederaciones. Donde tenemos la gran confederación, que es la Confederación General del Trabajo. Ya lo que explicamos, qué significaba cada uno. Y si vamos a definir, o sea, esto que estamos haciendo, estamos clasificando las asociaciones sindicales. Entonces las clasificamos por el tipo de sindicato, las clasificamos por el nivel en que opera la asociación sindical, o la podemos clasificar también por el grado de representación de los trabajadores. Recordemos que no son solo sindicatos aquellos que tienen personería gremial, también son sindicatos quienes no tienen personalidad gremial y están inscritos en el Ministerio de Trabajo, debidamente inscritos tal cual lo establece la Constitución. Se los debe reconocer como sindicatos aunque no tengan la representación colectiva. Entonces ahí podemos dividir a las asociaciones sindicales en simplemente inscritas o en sindicatos con personería gremial. Bueno, ahí la ficha es un resumen de la ley, define y léanlo los requisitos de las entidades simplemente inscritas y los que debe cumplir la
asociación gremial con personería gremial. Y además, ¿qué puede hacer cada uno? En el caso de la simplemente inscrita, lo que representa son intereses individuales, no intereses colectivos, intereses individuales. Solamente puede representar intereses colectivos cuando no hubiera una asociación con personería gremial. Y en ese marco igual, aunque representen intereses individuales, pueden hacer muchísimas cosas. Pueden crear cooperativas y mutuales, pueden promover el cumplimiento de la legislación laboral y la modificación de la legislación vigente en favor de los trabajadores, pueden realizar reuniones, asambleas. En el caso de la asociación con personería gremial, bueno, ya el ámbito de potestades es mucho más amplio. Y en este caso, el que tiene, como decíamos el otro día, la personalidad gremial es la asociación sindical más representativa en su ámbito territorial y personal. Personal porque porque lo que tomamos es la cantidad de afiliados en un ámbito territorial determinado. La que tiene más afiliados es la que puede adquirir la personalidad gremial siempre y cuando, pues para tener la personalidad gremial, debe tener suficiencia en la representación, debe ser suficientemente representativa, además de tener una antigüedad de inscripción de 6 meses, sino que debe tener el 20% de los trabajadores totales como afiliados al sindicato. Y además de tener el 20%, debe ser la más representativa. Una sola es la que adquiere la personalidad gremial. ¿Y quién controla todo esto? Bueno, este es uno de los roles que tiene el Ministerio de Trabajo. De alguna manera intervenir en las relaciones colectivas, ¿no? En las relaciones entre patronal y sindicatos. La patronal son las cámaras empresarias y la representación de los trabajadores entonces son los sindicatos. Y a su vez, la ley le da derechos que son exclusivos a la asociación gremial con personería gremial, asociación sindical con personería gremial, y que tiene que ver con la defensa y representación de intereses colectivos, no solo individuales, los individuales también, pero básicamente los colectivos. Y a su vez le da la potestad de la negociación colectiva e incluso, además de las mismas funciones que tenían las simplemente inscriptas, le permite, por ejemplo, administrar obras sociales, incluso llamar a la huelga. También les da la posibilidad de actuar como agentes de retención, ¿no? De obligar a los empleados a actuar como agentes de retención de sus afiliaciones. Entonces es el empleador el que retiene la cuota sindical y se la transfiere al sindicato. Ese es un derecho que tienen en principio las entidades con personalidad gremial, pero que también por jurisprudencia se ha extendido a los sindicatos simplemente inscritos. Y a su vez también está, que no está establecido en la ficha, pero está la, eh, la tutela sindical. No veo si está, si lo dice. A ver. No lo dice aquí. La tutela sindical tiene que ver con la protección gremial para el desarrollo de la acción sindical. Que en principio está otorgado a las asociaciones sindicales con personalidad gremial, pero que también la jurisprudencia lo ha extendido a los sindicatos simplemente inscriptos, pues imagínense que si quien desarrolla una acción sindical en un sindicato simplemente inscripto, si no es protegido ante su acción sindical, no se estaría garantizando plenamente el principio de libertad sindical. Entonces la tutela sindical no solo le corresponde a las entidades con personalidad gremial, sino no por la ley, sino por criterio jurisprudencial
a las entidades sin personalidad gremial. En los otros casos, la jurisprudencia se mantiene férrea, tanto en el caso de la negociación colectiva como en el caso de el llamado a la huelga o la administración de obras sociales. Ahí sí la jurisprudencia se ha mantenido firme en que solo las entidades con personalidad gremial pueden gozar de esta potestad. Y la ficha, de alguna manera, resume los rasgos distintivos del modelo sindical argentino. Algunos hablamos el otro día, otros no. Es bueno que los repasemos. El reglamentarismo legal es el primer rasgo que establece la ficha y que está establecido también en el texto de Tala, que tiene que ver con una regulación detallada de los aspectos relativos a la estructura interna de las organizaciones. Es decir, el Estado se mete no solamente en la cuestión del reconocimiento, sino también a las condiciones que deben cumplir de manera detallada los sindicatos para poder tener este reconocimiento. Es decir, hay una intromisión o una regulación, de alguna manera, en lo que es la estructura interna de las organizaciones sindicales. Después, la forma asociativa, que es no ideológica, tiene que ver, dijimos, con la rama de actividad o con la profesión, pero nunca con criterios ideológicos, como pasa en Europa, donde los sindicatos históricamente se han conformado como organizaciones con plataformas de tipo ideológico, como por ejemplo, si bien uno puede decir en un concepto amplio obviamente de ideología, la defensa de los derechos de los trabajadores es una cuestión ideológica, obviamente, pero no es partidaria, o no toma como referencia una plataforma o un posicionamiento ideológico de alguna doctrina o una teoría en particular, como si pasa en Europa, donde hay sindicatos católicos, socialistas, socialdemócratas. Después dijimos la unicidad, pero unicidad promocionada. Acá la ficha habla de unidad, pero yo plantearía la idea en el concepto más de unicidad. ¿Por qué la unicidad promocionada? Porque hay un sindicato único en la representación colectiva. Esto es así. A un solo sindicato se le otorga la personería gremial. Si bien no es una unicidad propiamente dicha, no es un sistema o un modelo de sindicato único, porque están los que no tienen personalidad gremial, son entidades que son simplemente inscritas, es decir, tienen reconocimiento, pero como dijimos, para la representación y defensa de intereses individuales. Por eso se habla de unicidad o unidad promocionada. Otro de los caracteres del modelo sindical es la concentración sindical, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la organización por rama de actividad y esta idea de la personalidad gremial única en un solo sindicato, que genera una concentración de la representación en un solo sindicato. La estructura piramidal, que marca un carácter jerárquico y vertical, ¿no?, de la organización, de las organizaciones, desde las organizaciones de base y luego su aglutinamiento en federaciones y confederaciones y en una gran confederación. La amplitud de fines sindicales es otra característica, es decir, que la representación y la defensa de los derechos de los trabajadores o de intereses de los trabajadores no solo tienen que ver con las condiciones de trabajo, sino con la calidad de vida del trabajador y de su familia también. La representación unificada en los lugares de trabajo,
Esto tiene que ver con el reconocimiento de delegados y comisiones internas de, en los lugares de trabajo directamente, o sea, la posibilidad de elegir delegados. Después la fuerte participación y protagonismo que tiene el sindicalismo argentino históricamente, obviamente en etapas sobre todo dictatoriales, ese protagonismo y esa acción ha sido reprimida, pero en épocas democráticas ha surgido con más fuerza y se observa también en la alta tasa de sindicalización que nuestro país tiene. A pesar de eh, aspectos cuestionables de nuestro sindicalismo, que a veces se observa un alto nivel de burocratización o de confusión con los intereses del Estado. A veces parecerían los sindicatos ser sindicatos de Estado. No obstante, se advierte un alto nivel de sindicalización, aún cuando a veces existe en determinados sindicatos un alto nivel de cuestionamiento o de crisis de representatividad. Bien, bueno, con esto terminamos la unidad 3. ¿Preguntas? A ver, acá hay preguntas. ¿Qué pasa cuando instituciones del Estado te ponen como monotributista? Las asociaciones sindicales te pueden representar aunque en los papeles no seas empleado. Chan, chan. A ver. Estamos hablando entonces del ámbito estatal. Estamos hablando de derechos de los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores que desarrollan funciones para el Estado y que se advierte que el Estado utiliza una figura que no es propia de una relación de dependencia, sino que es propia del trabajo autónomo para formalizar un vínculo laboral. Entonces, en ese caso, las asociaciones sindicales pueden representar al trabajador aunque no sea empleado. Ya dijimos de todos modos que bueno, el ámbito público tiene cierta complejidad porque existe esa relación que es jerárquica en el ámbito público y el que marca las pautas es el Estado. Entonces, esto es medio así, voy a decir un ejemplo burdo. Si tiene 4 patas y dice miau, eh, que no es el gato de Juana, ¿no? Dice, tiene 4 patas y dice miau. ¿Es gato? Bueno, en el ámbito público hay que esperar que el Estado diga que es un gato. No podemos ir a la justicia y decir, señor juez, declare que es un gato eso. Entonces vamos al ejemplo. Que quiso ser gracioso y no sé si lo fue, pero no importa. Vamos al ejemplo. Si tenemos un trabajador que en los hechos, esto es en el ámbito público, en los hechos, está cumpliendo tareas en relación de dependencia y aparece vinculado como monotributista, ahí la jurisprudencia ha sido rotunda porque hay una presunción de legalidad y legitimidad de los actos del Estado, por ende, aunque tenga 4 patas y diga miau, si el Estado dice que no es gato, no es gato, por ende se dice que no es funcionario, no es funcionario. Porque en el empleo público, para ser funcionario público, se requiere un acto formal de designación. Entonces, ¿pueden los sindicatos defender? Sí. ¿Tienen derecho, o sea, pueden acudir a la justicia y lograr con éxito eso? No. Pero pueden ejercer un conflicto, por supuesto. Ha habido conflictos de sindicatos empujando a la regularización de trabajadores en el Estado. ¿Cómo no? Que no lo hagan a veces porque hay acuerdos políticos, porque se trata de política también esto, ¿no? Y porque hay acuerdos políticos para no hacerlo, es otra cosa, ¿no? O porque hay negociaciones, bueno, vamos tomando de a pocos, tomame
tengo 100 trabajadores en esto, bueno, o sea, hacemos un cronograma, anda tomándome de a 10, de acá a tantos meses, o vamos negociando cuestiones que tienen que ver eh, eh, con incorporar a determinadas personas en determinados ámbitos. Negociación. Eh, entonces, si vamos a lo general, bueno, el trabajador tiene derecho a que se le garanticen sus derechos como trabajador, pero bueno, están las normas del derecho administrativo y esa es la diferencia entre el derecho del trabajo privado, regido por la ley contra el trabajo, y el derecho del empleo público. El Estado tiene una posición que subordina todo lo otro. En el ámbito privado no. En el ámbito privado rige el principio de realidad, ya lo hablamos. Si un trabajador en el ámbito privado presta servicio bajo relación de dependencia y el empleador lo formalizó eso como un vínculo de locación de servicio y lo puso, como dice acá, como monotributista, lo puso como monotributista, en realidad el monotributista, fíjese, tan es así que es una regulación para trabajador autónomo que el que se anota como monotributista es uno, no te anota el empleador, es uno mismo el que tiene que ir y anotarse y cumplir con todo eso. Tiene que ir a la FIP, está a nombre de uno es el que hace el aporte, no lo hace el empleado. Bueno, pero si eso ocurre, sí puedo demandar judicialmente. Y puedo decir, tiene cuatro patas, dice miau, es un gato, señor juez, declare que es un gato y tengo todos los derechos de eso. Señor juez, esta es una relación de trabajo en relación de dependencia, bajo dependencia laboral, tengo derecho, tengo los derechos que emergen de la ley en la ley de contrato de trabajo y de toda la normativa laboral. ¿Se entiende la diferencia? Incluso puede participar o no el sindicato. Puedo ir yo individualmente a plantearlo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué ámbito no se pueden llamar a la huelga? ¿Lo saben? Pueden ser los trabajadores autónomos o nada que ver. Bien, los trabajadores autónomos no pueden, no, pues la huelga tiene que ver con trabajadores en relación de dependencia. Y recordar el sindicato con personalidad gremial, el que llamaba. ¿Qué más? ¿Y sobre qué actividades no puede haber huelga? Servicios esenciales, había dicho teóricamente. Exactamente. Ese concepto, grábenselo. Servicios esenciales. Que habitualmente tiene que ver con la salud pública, el transporte. Y después siempre hay discusiones, ¿no? ¿La educación es un servicio esencial? Bueno, no. Se ha considerado que en la educación se puede. Cuando hablamos de servicio esencial, siempre recuerden que estos son términos jurídicos. Entonces, la idea de servicio esencial tiene que ver con la huelga, no es que no sea esencial la educación, sino que tiene que ver, ¿qué llamamos servicios esenciales? Que no pueden interrumpirse. No que no sean importantes, que no pueden interrumpirse, ni un minuto. Y cuando hablamos de salubridad pública, también puede ser, por ejemplo, la recolección de basura, con efectividad afecta a la salud. O sea, también pueden ser actividades conexas, pero que tienen que ver con esto. Y todo lo que tiene que ver, cuando decimos salud, decimos no solamente el médico, el enfermero, el trabajador que levanta residuos patológicos, también, ¿no? El que hace el catering de la comida de las personas que están enfermas.
Entonces hay múltiples actividades. Entonces hay que ver cada actividad también. Hay actividades que fácilmente uno puede decir son servicios esenciales y otras que nos cuestan un poquito más. Y hay que ver la situación en particular, ¿no? O hasta dónde. Pues la idea es que a veces con guardias mínimas se puede garantizar un servicio mínimo y otras veces no. Otras veces no se puede interrumpir nada de ese servicio. Eso es lo que hacen, por ejemplo, cuando los transportistas, por ejemplo, los colectiveros, hacen huelga, te dicen que garantizan un servicio mínimo. En vez de pasar cada 15 minutos, pasan cada una hora, ¿no? Eh, pero bueno, se considera un servicio sí esencial, ¿no? El transporte público. Y ya habíamos dicho el caso de los policías que no tienen derecho a la huelga. Siempre está prohibida mundialmente, incluso la sindicalización de los policías. Esto igual está en discusión, está en debate, ¿no? ¿Por qué prohibirle, que son, en definitiva son trabajadores, por qué prohibirle la sindicalización de los policías? El fundamento es que tienen que ver con el ejercicio de la violencia por parte del Estado, que es un ejercicio legítimo. Entonces no debería utilizarse la violencia estatal en contra del propio Estado. Las fuerzas, ¿no? que le permiten al Estado ejercer su violencia legítima en contra del propio Estado. Se desnaturaliza la idea de Estado. Esta es un poco la idea de por qué prohibir la sindicalización y la huelga sobre todo. La huelga casi que hay consenso general que no puede. El estado de inseguridad que genera siempre la huelga de policías es muy alto en todo el mundo, en cualquier lugar. Pero la sindicalización sí es algo que está más discutido, ¿no? Bueno, no sé por qué los policías no tendrían posibilidad o derecho a representar sus intereses y luchar por sus mejores condiciones de vida, como el resto de los trabajadores, ¿no? Es una situación muy desigual. ¿Alguna pregunta más? Bueno, descansamos 2 minutos y avanzamos en la unidad 4.
Bueno, retomamos. Bueno, sigamos por la unidad 4. ¿De qué se trata esta unidad? Se trata básicamente de condiciones de trabajo. Y bueno, hay una cuestión que ya dijimos que es muy propio de las sociedades capitalistas contemporáneas y particularmente en países emergentes o subdesarrollados, que tiene que ver con un alto nivel de precariedad que se mantiene, incluso que se ha incrementado en las relaciones de trabajo. Entonces, eh, cuando hablamos de condiciones de trabajo, nos referimos a la calidad ya de trabajo. Y la calidad tiene que ver con distintas dimensiones, ¿no? Históricamente, cuando se hablaba de condiciones de trabajo, obviamente las luchas comenzaron siendo básicamente por dos cosas. Por la jornada, bueno, las primeras luchas en el siglo XIX fueron por la jornada de 12 horas, ya lo dijimos, y después las luchas por el salario, que es la lucha más habitual. Y ambas luchas tienen que ver, en definitiva, por el salario, porque la lucha por disminuir la jornada de trabajo tenía que ver también con el salario, porque la idea es la disminución de la jornada con el mismo salario, sin disminución. Por lo tanto, la hora hombre vale más. Entonces, en definitiva, la, la- la lucha por la jornada de trabajo también es una lucha salarial. Entonces, el salario es como el eje principal de las condiciones de trabajo. El salario como la contraprestación por el trabajo, la contraprestación por el trabajo cumplido, ¿no? Y que es una contraprestación de tipo económico, una prestación económica mensual o puede ser semanal o incluso diaria de acuerdo al tipo de trabajo, ¿no? Pero además, las condiciones de trabajo también tienen que ver con la salud en el trabajo, con las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, para evitar que el trabajo genere, eh, genere consecuencias negativas en la salud psicofísica, ¿no? del trabajador. Y así, por ejemplo, tenemos una ley que es sobre higiene y seguridad del trabajo, ¿no? Que obliga al empleador a mantener o asegurar estas condiciones para evitar entonces consecuencias nocivas para los trabajadores. A su vez, la ley de contrato de trabajo regula lo que se llama el trabajo insalubre,
Y el trabajo insalubre lo que genera es una disminución de la jornada de trabajo. Y incluso la prohibición del trabajo de mujeres en este tipo de actividades que son consideradas de esta manera. Es la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, el que declara insalubre una determinada actividad. Y automáticamente la jornada, que es de 8 horas diarias, pasa a ser de 6 horas. Que es de 48 horas semanales, pasa a ser de 36 horas semanales. Entonces, el salario, la jornada laboral, la higiene y seguridad en el trabajo son los ejes históricos en los que se ha basado o que definen estas condiciones de trabajo. En lo que tiene que ver con el salario, Perdón, profe, una sí, pregunta. Antes de que sigas, pues me perdí en eso. Los 3 ejes sería el trabajo insalubre. que definen las condiciones de trabajo. O sea, cuando hablamos de condiciones de trabajo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de los niveles salariales, de la jornada de trabajo, básicamente, y de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. De hecho, fueron las primeras luchas se dieron por estas condiciones. Porque incluso, además de la jornada del salario, se peleaba, por ejemplo, por mejores condiciones de salubridad de los trabajadores y particularmente de algunos grupos en particular considerados más vulnerables, como el trabajo de las mujeres y los niños. Esto fue incorporándose también rápidamente, porque eran sectores que eran más fácilmente explotados. Entonces las protecciones en relación a la higiene y seguridad del trabajo comenzaron sobre todo en estos sectores primero. Y esto es lo que deriva que aún hoy se mantenga esta prohibición, por ejemplo, del trabajo en condiciones de insalubridad a las mujeres y no a los varones. Que alguien lo podría considerar también desigual, ¿no? Un criterio desigual. Y obviamente los niños tampoco pueden desarrollar tareas insalubres. Y tiene que ver con la protección del trabajo infantil. Entonces, hablábamos del salario y acá, para el salario, tienen una ficha que desarrolla con bastante detalle la cuestión de la remuneración del trabajador y también la jornada de trabajo. La ficha se llama fichas salario y jornada de trabajo. Entonces acá un poco se hace un resumen, lean la ley, pero, y incluso en la ficha está referenciado los artículos de la ley, pero de esta ficha ustedes pueden de alguna manera organizarse los conceptos que están en la ley. Y así establece la definición del salario, que es la contraprestación del trabajo subordinado, el trabajo en relación de dependencia, ya lo dijimos. ¿Qué es el salario en definitiva? Una ventaja patrimonial, nunca puede ser un perjuicio. Una ventaja, una prestación económica que recibe el trabajador subordinado a cambio de su trabajo. ¿Por qué? Porque existe una reciprocidad en las prestaciones básicas del contrato. Uno tiene como obligación principal prestar el servicio y el otro pagar la remuneración. Por eso es recíproco. Ambos tienen obligaciones. Pero decimos que es una ventaja patrimonial porque el trabajo es oneroso. No puede ser gratuito, es oneroso. Y se presume oneroso. Solo excepcionalmente uno puede desarrollar un trabajo de manera gratuita. Pero bueno, en principio la ley presume que si hay una relación de dependencia, esta requiere una contraprestación. Por eso es tan difícil enmarcar un trabajo gratuito. Solamente determinadas actividades justifican la existencia de un trabajo gratuito, el trabajo benéfico. Obviamente, si uno está trabajando, no sé, en una ONG como voluntario, ahí es fácil probar que el trabajo es gratuito. Ahora, si uno está trabajando en un kiosco, es muy difícil probar que el trabajo es gratuito. Entonces, probablemente, aunque esa haya sido la realidad de la relación,
lo más probable es que un juez, ante el requerimiento del pago de salarios de una actividad, considere que esa actividad es onerosa porque la ley lo presume como oneroso. Sería muy difícil porque es un acuerdo que quedó entre dos personas, ¿no? Y que es muy difícil probarlo. Así que por eso tiene un impacto. Y esto que por ahí puede resultar injusto en algunas situaciones, donde por ahí se pactó el trabajo gratuito y después alguien se arrepiente y reclama el pago de los salarios, es muy importante para la defensa de los derechos de los trabajadores, para que no se someta a alguien a trabajar de manera gratuita tan fácilmente. Esto es muy común en la explotación de jóvenes que recién ingresan al mercado de trabajo, entonces les hago una pasantía gratuita para que aprendan el trabajo. Entonces no tengo que pagarles. Ah, bueno, pues se pactó. Bueno, en el ámbito privado es casi imposible esto. Es injustificable. Sería muy difícil de probar ese acuerdo y casi que esa presunción de onerosidad es imposible de derrumbar. Entonces basta el simple pedido del trabajador para lograr obtener un reconocimiento por los servicios prestados, con la prueba obviamente de los servicios prestados, ¿no? Entonces se presume oneroso el trabajo. Solo hay retribución si hay salario. Perdón, si hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay retribución. Esto es importante también, porque uno no puede tener derecho a cobrar si no va a trabajar, por más que haya un contrato de trabajo. Se paga lo que se trabaja. Ahora, si es el empleador, ¿se acuerdan que había el deber de dar trabajo, de ocupación? Si es el empleador que no da trabajo, pero el trabajador se presenta a trabajar, tiene derecho, pues está a disposición del trabajador, del empleador. O sea, ¿qué es el hecho de cuando uno dice hay retribución si hay trabajo? Ese hay trabajo es estar a disposición. El tiempo que uno está a disposición, que durante el horario de trabajo, obviamente, establecido en el contrato, el tiempo que uno está a disposición o cumplido, es el tiempo de trabajo. Estar a disposición, esto es un concepto muy importante, estar a disposición. No es trabajar efectivamente para tener derecho a una contraprestación. Es estar a disposición, porque yo no puedo hacer otra cosa. O si lo puedo hacer, siempre estoy supeditado a lo que me pide el empleador. Lo tengo que dejar para hacer lo que me pide el empleador. Estoy obligado. Estar a disposición. Y la ficha establece algunas definiciones de distintos autores sobre qué es el salario. Acá dice, es una contraprestación debida al trabajador subordinado por su empleador en relación sinalagmática, recíproca, esto que estábamos diciendo quiere decir sinalagmático, con la debida por aquel a este prestación de trabajo. El salario es ante todo la contraprestación del trabajo subordinado. Es un rédito o ganancia individual. Es una ventaja patrimonial que se recibe como contraprestación del trabajo subordinado. ¿Bien? Y ahí tenemos la naturaleza. ¿Y en qué consiste? Bueno, implica que el trabajador recibe de su empleador una cantidad de dinero o una cosa, o sea, puede ser dinero u otra cosa, valuable en dinero. O una ocasión de ganancia, como sucede en el caso del trabajador que recibe exclusivamente propinas. Bien. Basta que el trabajador obtenga un beneficio que pueda ser susceptible, beneficio susceptible de ser evaluado en dinero. Por ejemplo, también puede ser salario o los tickets canasta, porque yo puedo ir al supermercado y sacar mercadería. Ahora, vamos a ver que la ley establece que el 80% del salario debe pagarse en dinero. Y todo lo correspondiente al salario mínimo debe pagarse en dinero. O sea, en lo que tiene que ver el salario mínimo, el 100% es en dinero.
Y si se excede, lo que se excede el salario mínimo, el 80% debe ser en dinero. Solo un 20% puede ser en otros bienes o cosas. Es decir, en especie. Cuando llaman especie, quiere decir lo que no es en dinero. En dinero o en especie. No en especias. O sea, no es orégano ni tomillo, sino especie. Bien, para que se vayan familiarizando con el vocabulario jurídico. Otro autor, Fernández Madrid, dice: el salario, desde el punto de vista jurídico laboral, es el pago a que el trabajador tiene derecho con motivo de la prestación de su trabajo, o aunque no preste tareas, si se pone a disposición del empleador, lo que decíamos recién. Si se pone a disposición del empleador y este no lo ocupa, o si la ausencia de prestación efectiva se encuentra especialmente protegida por la ley. Por ejemplo, vacaciones. O sea, ahí no hay ocupación, no porque el trabajador no me lo dé, no porque el empleador no me la dé, sino porque la ley me exime. Pero yo tengo igual derecho al pago del salario, y lo que se llama el salario vacacional. Bien. Y dice, la ficha sigue. Hay presunción entonces, como decíamos, de carácter oneroso del trabajo. Y dice que de esto se deriva dos consecuencias. No se presumen gratuitos los servicios prestados al trabajador. Es decir, el trabajo siempre se presume que es pago, que es oneroso, que tiene como contraprestación un salario. Y dice que es una presunción que puede ser cuestionada si uno demuestra lo contrario. Pero como dijimos, hay cosas que son muy difíciles de demostrar. Si no es una actividad benéfica, es muy difícil de demostrar que ese trabajo ha sido gratuito. Imagínense que el trabajo gratuito afecta el derecho de propiedad del trabajador, porque no va a percibir un salario, afecta su posibilidad de gozar de los derechos, del derecho laboral, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a un ingreso y por ende a determinadas condiciones de vida, y se afecta también incluso la seguridad social por el desfinanciamiento que se genera al no haber aportes y contribuciones al trabajo. Y el salario, siendo la obligación principal del empleador y un derecho del trabajador, tiene regulación, tiene protección desde el artículo 14 bis, cuando dice: la ley asegurará al trabajador una retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en la ganancia de las empresas. Fíjense, todo eso, todas esas cuestiones tienen que ver con la protección del salario que ya está establecida en la Constitución Nacional. A su vez, la protección del salario también deviene de normas internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y acá aparecen cosas ya mucho más interesantes, que no es solamente el derecho a gozar de un salario por el trabajo, sino fíjense cómo dice: los estados partes en el presente pacto, dice el artículo 6 del Pacto Internacional, reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo. Escuchen esto: libremente escogido o aceptado. Es decir, uno no puede estar obligado a trabajar.
y deben tomar todas las medidas adecuadas para garantizar este derecho. Y a su vez, acá aparecen otros conceptos interesantes que tenían que ver con esa idea que estaba en el artículo 14 bis de retribución justa. Dice, el derecho de toda persona al goce en condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial, escuchen, una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo igual por trabajo de igual valor, esa era igual remuneración por igual tarea, sin distinciones de ninguna especie, esto se vincula con el principio de no discriminación, y esto es muy aplicable a las mujeres, a la cuestión del trato desigual que existe con las mujeres, la idea de la igual remuneración por igual tarea, como dice el artículo 14 bis. Y además dice condiciones de existencia dignas, o sea, el salario debe ser digno, no cualquier salario. Y por eso el artículo 14 bis insiste con la idea del salario mínimo vital y móvil, porque la idea del mínimo vital tiene que ver con condiciones mínimas de existencia que el salario tiene que asegurar, de alguna manera neutralizando la tendencia decreciente del salario propia de la relación capitalista de trabajo. Entonces, condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente pacto. Fíjense que dice, y a su familia. Siempre no es el trabajador individual. Cuando hablamos de dignidad del salario, no es para la vida del trabajador, para la vida del trabajador y su familia. Por eso cuando se calcula el salario mínimo vital y móvil, se lo piensa en términos de una familia tipo, ¿no? De condiciones de vida para una familia tipo. Y también, por ejemplo, tenemos el convenio 95 de la OIT, que es sobre protección del salario. Hoy hablamos del 87 y el 98, que eran sobre libertad sindical y asociación sindical. Acá el 95 trata sobre la protección del salario, que este es de 1949, ratificado en el 56 por la Argentina. Y dice, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o legislación nacional y debida, fíjense cómo dice, fijada por acuerdo o legislación nacional. Acá lo que está mostrando es la intervención que debe tener el Estado en la regulación del salario, ¿no? Y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar por los servicios que haya prestado o deba prestar. Dice el convenio 98, entonces, de la Organización Internacional del Trabajo. Y después la Ley de Contrato de Trabajo dice, en el artículo 103, y es ahí donde tenemos que ir si queremos leer todas estas cuestiones que tienen que ver con el salario y la remuneración, tenemos que empezar en este artículo, en el 103. A los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Y expresamente, en cumplimiento con el mandato constitucional, dice, dicha remuneración no puede ser inferior al salario mínimo vital. ¿Y quién fija el salario mínimo vital? Y bueno, el salario mínimo vital lo fija el Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil, que también tiene representación de parte de los empleadores, los trabajadores y participación del Estado. Ahí se fija el mínimo vital aplicable a todas las actividades. Y a su vez, por convenios y por acuerdos colectivos, se van fijando los salarios mínimos de cada actividad. Nosotros tenemos un salario mínimo vital y móvil que es para todos, y tenemos salarios mínimos de categoría, porque cada categoría profesional que está en los convenios colectivos de trabajo. Obviamente, por el principio de norma más favorable, siempre va a recibir el salario de cada categoría, ¿no? Que tendría que estar por arriba. Lo que suele pasar es que a veces los convenios colectivos quedan anquilosados en el tiempo, no se modifican y el salario mínimo sube, y a veces el salario mínimo termina superando a los convenios colectivos. Bueno, va a regir obviamente el salario mínimo, por el principio de norma más favorable. Y es la ley de contrato de trabajo la que habla la que manifiesta esta idea,
de la puesta a disposición del trabajador. El salario no es la contraprestación por el trabajo efectivamente cumplido, sino por el trabajo o la puesta a disposición del trabajador. Ahí está el artículo 21 de la ley. O en el artículo 197 cuando habla de la jornada de trabajo. ¿De cuándo estamos hablando de jornada de trabajo? Bueno, el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador. Bien. Entonces, con todo esto que viene desde una protección internacional, podemos decir entonces que el salario es un derecho, y además es un derecho humano, protegido por pactos internacionales de derechos humanos y por nuestra Constitución nacional. Y decíamos que en esta idea de la dignidad del salario tiene que ver con, entonces, el derecho a que el salario garantice el acceso a determinados bienes y servicios esenciales. Entonces, cuando se habla de trabajo digno, tiene que ver con condiciones de salubridad del trabajo, pero con condiciones salariales, ¿no? Y de tiempo de servicios prestados. Es que el trabajo digno no es cualquier trabajo, sino el trabajo que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los relativos a sus condiciones de trabajo y su remuneración. Bien. La idea es que el salario o la remuneración sirve para alcanzar el desarrollo integral como ser humano, para que el trabajador pueda tener un proyecto de vida. Entonces esto se asocia a las condiciones de salubridad, a la jornada de trabajo, a la remuneración, a la protección de la estabilidad, a que el trabajo pueda perdurar, para que el trabajador pueda planificar su vida. Entonces todo esto y las condiciones de trabajo tienen que ver con lo que se llama la justicia social. Un principio muy importante del derecho social, es decir, no es la justicia judicial, sino la justicia de garantizar, de poder gozar de un piso mínimo de derechos sociales y que tienen que ver, entre otros, con una seguridad económica del trabajador y que tienen que ver con su derecho a perseguir su bienestar material por intermedio del trabajo asalariado. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Esto es una cuestión que solamente se debe resolver en la relación entre empleadores y trabajadores. No. El Estado debe adoptar las medidas necesarias, positivas, concretas, orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna. O sea, debe intervenir, debe regular ese salario. Debe intervenir para que se conforme el Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil, para que las partes dialoguen y se pongan de acuerdo para elevar el salario mínimo, algo que habitualmente los gobiernos de orientación neoliberal no hacen, porque quieren que el mercado sea el que resuelva el nivel salarial. Debe intervenir para asegurar a las personas una mejora en las condiciones de existencia. Y a su vez, desde el punto de vista negativo, deben evitar que se conculquen o que no se cumplan los derechos de los trabajadores. Por eso debe darle garantías al trabajador que no se le abona su remuneración, que la pueda reclamar judicialmente. Y por ejemplo, este mecanismo de la presunción de onerosidad del trabajo es un mecanismo
que permite el acceso a una justicia para el trabajador. Dijimos, esto puede, en algunas situaciones puede resultar injusto, pero básicamente tiene como fin evitar los abusos del empleador de hacer pasar una relación que debe ser onerosa, que debe ser pagada con un salario, como gratuita, donde hay un abuso de la necesidad del propio trabajador. Esto habitualmente se da ya sea para, decíamos, para aprovecharse de determinadas situaciones, como por ejemplo los jóvenes que entran al mercado de trabajo y quieren aprender el trabajo y no se les paga, con esas pasantías que a veces son gratuitas, o por ejemplo para generar trabajos o pagos en negro o no registrado para evitar el pago de las contribuciones de los aportes a la seguridad social, o sea, para bajar su costo laboral. Entonces se dice que es un trabajo gratuito para no declarar la relación laboral. Y así se precariza la relación. Y bueno, este carácter de la presunción de onerosidad es una protección para el trabajador. Y a su vez asegura entonces la cobertura de seguridad social, porque la seguridad social dijimos que se financia básicamente con aportes y contribuciones. Entonces, y la seguridad social es en definitiva de alguna manera un salario indirecto del trabajador, ¿no? ¿Qué es un salario indirecto? Bueno, son otras prestaciones que el trabajador obtiene también por el hecho de prestar servicios, por ejemplo, su obra social, su jubilación posterior. A su vez, hay rubros que el trabajador puede cobrar y que no se consideran salarios. Por ejemplo, las asignaciones familiares es seguridad social, no son salarios. Las indemnizaciones por despido las percibe el trabajador, pero no se consideran salario. Las indemnizaciones por vacaciones no gozadas, por incapacidad, la prestación por desempleo, las prestaciones que se pagan con conceptos de becas, no constituyen entonces salario, y esto está establecido en el artículo 103 y 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Los beneficios sociales en general no constituyen salario propiamente dicho. Por ejemplo, el servicio de guardería que un empleador puede dar no constituye salario. Entonces, el salario se debe prestar en condiciones de igualdad, igual remuneración por igual tarea, ya lo dijimos. No debe haber discriminaciones arbitrarias que no estén basadas en causas objetivas. Por ejemplo, puede haber una discriminación en función de la productividad, por ejemplo, cuando se pagan comisiones por ventas o por resultados, pero no por el tiempo. Se tiene que dar razones objetivas, ni tampoco por situaciones de enfermedad, ideología, género, nacionalidad, edad. Y tiene que ver entonces con el principio de no discriminación. Y cuando hablamos de edad, nos referimos a los niños que tienen derecho a percibir su remuneración, incluso aunque se trabaje en una edad que está prohibida el trabajo, tienen derecho igual a su remuneración. Después, el empleador podrá ser sancionado por haber tomado a un niño en situaciones de trabajo prohibido. A pesar que en la Argentina se puede trabajar de los 16 años, cuando trabaja un niño de menos de 16 años, el trabajo está prohibido. Sin embargo, si el trabajo se prestó o se tuvo a disposición, el niño igual tiene derecho a percibir. Lo mismo el caso de la persona que no tenga en regla su condición migratoria. En principio ese trabajador
puede ser deportado, pero es responsable el empleador por tomar una persona que no tiene su situación migratoria regularizada. Primero no podría registrar esa relación laboral, pero igualmente además tiene la carga de pagar el salario por el trabajo prestado. Tiene que ver con la dignidad de esto, ¿no? Trabajo prestado o a disposición genera automáticamente el derecho a percibir el salario. ¿Y cuándo hablamos del salario suficiente? Bueno, cuando alcanza a satisfacer la necesidad del trabajador y su familia, que esto no siempre ocurre y encima en los últimos años ha habido un deterioro del salario mínimo de 2015 para aquí y sobre todo en los años de 2016-2019, en el periodo del macrismo, tuvo una caída muy importante del salario real de más de 20 puntos. Hoy en día ha habido una pérdida el año pasado y ahora hay una estabilidad en relación al poder adquisitivo, pero no ha habido una recomposición desde el año 2015 del salario. Y por eso el salario, por ejemplo, el salario mínimo es móvil. Es móvil porque debe ir ajustándose a los índices inflacionarios para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Tiene un carácter alimentario el salario. Y hablamos de salario justo porque la idea es que se pague por lo que se trabaja. Nadie puede beneficiarse o perjudicarse entregando ni menos ni más de lo que se recibe. Y el límite mínimo del salario, entonces, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y está definido por, entonces, el salario mínimo, vital y móvil. Y el límite máximo no hay límite. Esas son las posibilidades de la empresa, lo que se acuerde con el trabajador. O sea, los límites están abajo, el piso, ese piso mínimo, que tiene que ver entonces con ese carácter alimentario, porque es un ingreso indispensable, a veces el único, para solventar las necesidades familiares del propio trabajador y su familia entonces. Y por eso, y también para no limitar la autonomía del trabajador, la ley ordena que sea principalmente en dinero. ¿No? Y otra condición fundamental para la protección del salario es la mora automática, es decir, el empleador está obligado a pagar el salario una vez que se cumple el plazo establecido por la ley, que es el cuarto día hábil del mes siguiente. No tiene que reclamárselo el trabajador. Automáticamente el no pago del salario genera el derecho del trabajador a reclamarlo judicialmente. Y a su vez también tiene la garantía de inembargabilidad. Solo se puede embargar hasta el 20% del salario por deudas, porque de lo contrario estaríamos condenando al trabajador a no tener un ingreso adecuado para su vida. Bien. Dijimos que hay prestaciones no salariales. Y acá si ven en el punto 13 de la ficha vemos indemnizaciones, son no salariales, por ejemplo la indemnización por despido. Las multas que se pagan a favor del trabajador por incumplimientos del empleador, por ejemplo, por el no registro de la relación laboral, la ley de empleo público, perdón, la ley de empleo, la 24.013 establece multas para el trabajador. Esas multas, por no registración de la relación laboral, no son tampoco consideradas salario. El reintegro de gastos o los viáticos no se considera salario porque en definitiva son gastos que hizo el trabajador para desarrollar el trabajo, no se considera salario.
Bueno, y los beneficios sociales en general, ¿no? Tampoco se consideran salario. Ahí lo ven en el punto 13, las distintas asignaciones familiares, distintos ejemplos que se los considera excluido del concepto de remuneración. ¿Y qué consecuencia tiene esto de decir que determinadas prestaciones no se consideran remuneración? Y bueno, no tienen descuentos para la seguridad social, se cobran íntegras. Sobre eso no hay aportes jubilatorios, no hay contribuciones patronales. Bueno, por hoy cerramos. Les recomiendo entonces que empiecen leyendo la ficha de esto que estábamos resumiendo un poco de salario y jornada de trabajo, es bastante extensa. Pueden suplir la bibliografía por esto. Ahí tienen definiciones. No sé si les resulta demasiado esquemático. Con la clase y con la ficha esta, el primer punto lo tienen bastante resuelto. Fíjense del programa cuando habla de condiciones de trabajo. Luego, la calidad del trabajo, hay una ficha sobre trabajo decente. Esa ficha también les va a servir mucho. Entonces, la semana que viene vamos a terminar la unidad 4, vamos a hablar un poco de la calidad del trabajo y las condiciones que a veces se han generado durante gobiernos neoliberales o la utilización habitual de mecanismos de fraude que genera un debilitamiento de las condiciones de trabajo. Así que lean entonces las dos fichas, seguro leanlas que les van a resultar de mucha utilidad. Y después también me voy a referir al texto de Grisolía sobre fraude laboral, ¿no? Y después tienen ahí textos sobre... porque me interesa también hablar un poco de la tercerización y estas formas nuevas de trabajo que ya estuvimos hablando, pero bueno, retomarlo en esta idea de lo que es la flexibilización laboral, ¿no? Que habitualmente también es un tema, al igual que la reforma previsional habitualmente vuelve durante los gobiernos neoliberales. ¿Alguna duda? Bueno, les agradezco y la participación y en este día que era su derecho la semana de mayo, pero bueno, el esfuerzo también por participar de esta clase y bueno, nos vemos la semana que viene. Va a estar en un rato o mañana a la mañana ya a disposición la grabación de la clase. Nos vemos, hasta luego. Chao, gracias. Au. Chao, gracias. Nos vemos.